Días, tardes, noches, cuando estés viendo esta grabación. Bienvenidos a la primera clase de la segunda etapa del Plan de Formación Comunas en Red Digital. Mi nombre es Daniela Hernández, soy coordinadora del Observatorio de Información e Indicadores del Poder Popular del Ministerio de Comunas. Y hoy voy a ser tu facilitadora aquí en esta primera clase del Plan de Formación Comunas en Red Digital. Bienvenidos. Esta primera clase la llamé Data Comunal, la base de la decisión. ¿Por qué? Porque hay que empezar por la recolección correcta y oportuna de la data para poder hacer una buena toma de decisiones. El propósito de esta clase: aprender sobre herramientas y métodos precisos para la recolección de datos, garantizando la calidad y pertinencia de la información que sustenta la toma de decisiones comunales. Empecemos con una pregunta. ¿Qué porcentaje de sus decisiones dentro de la comuna están basadas en datos verificables y oportunos? La realidad es que en muchos de los casos nos dejamos llevar por rumores para tomar decisiones. Y lo correcto es tener una base de datos oportuna y verificable. Es muy importante que sea verificable con las fuentes de información para nosotros poder tomar unas decisiones que realmente sumen a la gestión comunal. Entonces, ¿por qué empezamos por aquí? Hay un proceso para el tema de la toma de decisiones. Para que yo pueda llegar a tomar una decisión de manera oportuna, tengo que pasar primero por varios pasos que me llevan a la toma de esa decisión. Vamos a ver por aquí cómo es ese proceso completo. Primero viene la recolección de los datos. Una vez que ya yo tengo esos datos recogidos, yo tengo que ir a la parte de sistematización y procesamiento de los datos. Luego, que ya yo procesé, limpié mi data y la sistematicé, voy a la generación de variables e indicadores, que son los que me van a permitir evaluar la situación que yo tengo en base a esos datos. Una vez que ya yo tengo esas variables e indicadores, paso a la presentación de la información, es decir, cómo yo explico lo que yo generé de la recolección de esos datos. Si lo hago en un informe, en una revista, en una presentación, en base a análisis, interpretaciones, gráficos, tablas. Luego de todo esto, una vez que ya yo presento mi información, analizo con el tema de la realidad que yo estoy tratando. Cuando ya yo tengo todos estos procesos listos, es que yo voy a tomar una decisión. Entonces, recojo los datos, los procesos, genero mis variables indicadores, las presento, las analizo y tomo una decisión oportuna, eficaz y eficiente. El día de hoy, en esta primera clase, nos vamos a enfocar en lo que es el primer punto de todo este proceso, que es la recolección de los datos. ¿Por qué vamos a hacer tanto énfasis en este tema de la recolección de los datos? Como les dije anteriormente, si yo hago una buena colecta de datos, yo voy a poder tomar buenas decisiones. Si yo me dejo llevar por rumores, agarro un poquito allá, otro poquito acá, tomo un dato hoy, luego lo actualizo 5 años después, eso no me va a permitir a mí tener una información veraz para yo tomar decisiones. Y sabemos que dentro de nuestras comunas y consejos comunales y circuitos comunales necesitamos tener información oportuna y veraz para poder tomar decisiones en el momento, decisiones que beneficien a la mayor cantidad de las personas que conviven en estas comunas. Entonces, para empezar, ¿qué significa recolectar datos? Recolectar datos es un proceso de capturar y reunir la información pertinente, hechos, cifras, opiniones, situaciones. Fíjense algo importante aquí. Los datos no son solo números, ¿ok? Aquí hablamos de hechos. Un hecho que ocurre me da mi información, me da a mí una data. Una opinión me da una data. Una situación me da una data del territorio comunal para responder a una temática o problema específico. Si ponemos, por ejemplo, las consultas, para nosotros ir a una consulta nacional como la que viene ahorita en el mes de noviembre, primero tenemos que hacer la propuesta de unos proyectos. Pero antes de hacer la propuesta de esos proyectos, yo debo de conocer la realidad en mi comuna y en mi sector, en mi comunidad. ¿Para qué? Para yo saber cuáles son las prioridades que yo voy a presentar como proyectos. Entonces, en esa investigación o conocimiento que yo tengo de mi comuna, es donde nace ese dato que me permite a mí decir, este es el proyecto que yo voy a proponer.
Entonces, toda esa observación, todo ese estudio que yo hago diariamente en mi comunidad, cuando escucho a la gente que me dice qué es lo que necesita, cuando yo misma tengo o yo mismo tengo mi situación dentro de mi comunidad, es lo que me permite, fíjense que eso no son cifras exactas, son situaciones, son las que me permiten a mí decir, mira, uno de los proyectos es el tema del agua, por ejemplo, o el tema de una cancha para los chamos, o el tema de la reparación de un CDI. Eso nace de toda esa observación que yo tengo del día a día en mi comunidad. Luego, hay tipos de datos, ¿ok? A recoger, a recolectar. Datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son los generados por primera vez. Es cuando nosotros estamos haciendo un proceso. Por ejemplo, todos esos datos que se han recolectado desde que empezó el tema de las consultas son datos primarios. ¿Por qué? Porque esto es un proceso nuevo que se comenzó en el año 2024. Cuando hubo la primera consulta, todos los datos que nosotros recogimos para poder proponer esos proyectos y luego poder votar y tener un proyecto ganador, todo eso fueron datos primarios. Ahora, en el 2025, ya ahorita en noviembre del 2025, la información que yo voy a recoger para esta consulta ya no son datos primarios, ya son datos secundarios. ¿Por qué? Porque yo debo tomar en cuenta todos los datos que ya yo vengo recogiendo desde el año pasado. Aquí les pongo un ejemplo bastante sencillo y real en el momento. Antes del proyecto, antes de la consulta de la juventud, tuvimos 4 consultas anteriores. Ya en esas 4 consultas se conoce cuál es el monto que se financia para la creación del proyecto. En el proyecto de la juventud o en el proyecto, en la consulta que viene ahorita para noviembre del 2025, nosotros no deberíamos de cometer errores que se cometieron en el 2024 con la primera consulta. Por ejemplo, si ya yo tengo un monto establecido, yo no puedo hablar de proyectos de construcción en general, porque sabemos que el monto no me va a permitir eso. Entonces, eso es un dato secundario. El yo saber el monto del financiamiento y saber que según las consultas anteriores, ese monto no me permite construir canchas, ni colegios, ni CDI, ni casas, ni nada de eso, me permite a mí saber que si yo necesito un proyecto de construcción, yo lo tengo que dividir por fases. Y entonces en una consulta va una fase, en otra consulta va otra fase y así sucesivamente. Esos son datos secundarios, son datos que ya vienen analizados bajo un contexto de unos datos primarios, de un histórico de ese evento que serían las consultas, para yo no cometer los mismos errores que pude haber cometido por desconocimiento en las primeras consultas. Entonces, esa es la diferencia entre datos primarios y datos secundarios. Luego, tenemos las fuentes de los datos. También hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias de datos. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Observación directa, recorridos e inspecciones, lo que les estaba comentando hace un ratito. El hecho de yo ver en mi comunidad y de vivirlo, el problema del agua, el problema del alumbrado público, el problema de las calles, las aceras, los huecos, el yo verlo día a día me permite a mí aplicar esta observación directa y de allí recoger datos. Ustedes como comuna, como comunidad, cuando van a proponer ya unos proyectos para la consulta, ya ustedes saben cuál es la realidad de sus comunas. Ustedes tienen esa observación directa día a día porque ustedes están allí y conviven allí con esa realidad. Entonces, esa es una fuente de datos primarios, la observación directa. Luego tenemos las entrevistas, que son conversaciones con líderes o voceros de calle o cualquier persona de la comunidad. Eso también ustedes lo hacen en su día a día. El hecho de tener una sala de autogobierno en cada una de las comunas les permite a ustedes recoger esa información, el conversar con el jefe de calle, el tener a los voceros, el tener los comités. Los comités son esos espacios donde se hacen esas entrevistas diarias, esas conversaciones de las cuales yo puedo tener data y data específica de temas específicos. Tengo mi comité de salud, tengo mi comité de educación, tengo mi comité de agua, tengo mi comité de seguridad y cada uno de esos comités tienen información específica de la comunidad. Grupos focales, reuniones en la comunidad, las asambleas. Las asambleas son fuentes de datos primarios. De una asamblea donde se discuten ciertos temas también se saca información.
y las encuestas y cuestionarios, que son herramientas ya estructuradas sobre algún tema específico. Entonces son esas encuestas que uno tiene, que le pasa a la comunidad, donde uno recoge, quiere estudiar un tema específico. Por ejemplo, hace poco se estuvo generando el proceso de recoger una información con el tema del Plan Nacional de Antidrogas, por ejemplo. Entonces se pasaba un link donde se llenaba una encuesta y de ahí van a salir unos datos de ese tema específico. ¿Para qué? Para prevenir todo este tema de la parte de drogas en nuestra comunidad. Entonces, esas son fuentes primarias de datos. Lo importante es que ustedes vean que en su comuna, en su comunidad, diariamente ustedes aplican estas 4 fuentes de datos primarias en su día a día. O sea, no es algo difícil, no es algo complicado, no es algo que tiene que ser un especialista quien realice esto, sino ustedes mismos en su día a día. Luego están las fuentes de datos secundarias. Aquí tenemos los libros, las actas, los archivos de decisiones pasadas. Cuando tenemos el histórico de la comuna, ese cuadernito que todavía los voceros tienen siempre bajo el brazo cada vez que van a hacer una inspección, que es necesario, eso es una fuente de datos secundario. ¿Por qué? Porque el vocero que ya tiene años en la comuna y tiene su cuadernito, tiene información de años pasados. Entonces, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de algo específico, en este momento se revisa ese cuadernito de ese tema y se ve qué información tenemos de momentos pasados. Igual con la consulta, ahorita en esta consulta, uno puede revisar qué es lo que se ha dado con las consultas pasadas. Entonces, todas esas actas, esos archivos, esos libros que ustedes tienen, ese cuadernito que ustedes tienen, son fuentes de datos secundarios. Luego tenemos el ACA, el mapa de soluciones, es información clasificada. Ahí también ustedes tienen información que viene ya de un proceso de recolección que se hizo en algún momento, que ustedes la van actualizando, pero eso tiene historia de la comuna y eso es una fuente de datos secundaria. Y tenemos el censo comunal cuando tenemos un histórico. Por ejemplo, si yo tengo el número de familias de hace 5 años atrás, cuántas familias, cómo ha ido creciendo o decreciendo mi población, eso es una fuente de datos secundario y eso entra en el censo comunal que ustedes deben de tener. De hecho, aquí me detengo un momentico y les comento que para el proceso de toda esta etapa, de toda esta segunda etapa del plan de formación, vamos a trabajar con el censo comunal. Ustedes van a tener una matriz donde van a llenar todo ese censo, que es una fuente de datos secundaria y primaria, porque aquellos que no tengan el censo les va a servir como una fuente de datos primaria. Y en base a eso es que vamos a desarrollar toda la segunda etapa del plan de formación. ¿Cómo recolectar correctamente los datos? Hay herramientas específicas de recolección de datos que son sencillas, que son las que siempre se aplican y que son las que les voy a mencionar a continuación. Formularios impresos o digitales. De hecho, ustedes están hoy aquí recibiendo esta clase porque ustedes ya pasaron por la primera etapa del plan de formación Comunas en Red Digital. En esa primera etapa, ustedes hicieron un ejercicio de crear un cuestionario pequeño en la aplicación Google Form, ¿ok? Donde ustedes crearon ese cuestionario, lo aplicaron a unas personas en su comuna y tuvieron unos resultados. Ese cuestionario es también llamado formulario. Entonces, ustedes pueden generar un formulario impreso donde ustedes hacen en Word o en Excel, hojas de cálculo, ustedes hacen una serie de preguntas y luego lo imprimen y ustedes aplican ese cuestionario a las personas en su comunidad o lo pueden hacer de manera digital, que obviamente es mucho más sencillo en la actualidad y llega a muchas más personas. Y la inversión es mínima. No tengo que estar entrenando gente para ir a aplicar la encuesta, no tengo que estar haciendo impresiones, no tengo que estarme recorriendo la zona, me ahorro logística, me ahorro traslado y todo eso. ¿Por qué? Porque yo monto de manera digital mi cuestionario, mi formulario y luego paso el link. Y las personas desde su celular lo pueden llenar de manera automática y rápida. Otra herramienta de recolección de datos es el diario de campo, que para ustedes sería ese cuaderno que ustedes llevan. Ese registro diario que ustedes hacen cada vez que hacen recorrido en su comunidad y en su comuna. ¿Qué es importante con este tema del cuaderno? Algo que ya hemos hablado anteriormente. El cuaderno, cuando es en físico,
está a riesgo de perderse, echarse a perder, mojarse, dañarse, romperse, lo que sea. Entonces, aunque yo lo tengo y lo debo de tener para cuando yo haga mi recorrido, poder anotar allí toda la información pertinente a lo que estoy realizando, es importante que esa información de ese cuaderno se digitalice, es decir, se lleve a una hoja de cálculo o se lleve a un procesamiento, a un procesador de texto y se transcriba toda esa información que está allí. Y eso va construyendo a su vez lo que les hablaba anteriormente, una fuente de datos secundaria como la historia de la... Y otra herramienta de recolección de datos que ustedes también pueden tener y que estoy segura que tienen, son fichas de caracterización para el registro de datos específicos. El censo, esa matriz del censo es una ficha de caracterización. Si yo tengo, por ejemplo, la caracterización de las familias, número de familias, número de personas, por casa, estoy segura que estas fichas las tienen, por ejemplo, las personas del CLAP, donde yo caracterizo la familia para saber cuántas personas hay, cuántas familias hay dentro de un hogar, para yo poder entregar la bolsa. Todas esas matrices que ustedes puedan ver son fichas de caracterización. ¿Ok? ¿Qué es importante saber y tener presente cuando se hace un formulario o cuando tengo una ficha de caracterización para que sea realmente oportuna y eficiente la información que yo ahí recojo? Primero, tener claridad. Las preguntas que yo voy a realizar o que voy a anotar allí deben ser sencillas y sin ambigüedad, o sea, que se entiendan, que la persona la pueda entender sin necesidad siquiera de que uno se las explique. ¿Ok? Otro punto importante es la relevancia. Preguntas con propósito para la toma de decisiones. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, o si yo estoy recogiendo mi censo comunal, yo voy a preguntar específicamente las cosas que necesito para el censo. O sea, el número de familias, número de personas, cuántos adultos mayores, cuántos niños, cuántas mujeres embarazadas, cuántos hombres, cuántas mujeres, datos específicos allí. No voy a irme a poner a preguntar cuántas veces van para el cine, menos que sea un estudio específico de presupuesto, de economía o algo así. Pero si estamos hablando de censo comunal, mis preguntas deben tener relevancia sobre el censo común. Tipos de respuesta. Aquí en este caso podemos utilizar varias, lo que son las escalas, ¿ok? Cuando yo digo, hago una pregunta y la respuesta puede ir de excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Eso es una escala. Cuando hablamos de opciones múltiples, cuando yo hago una pregunta y puedo responder, por ejemplo, las que se hacen en el sistema Patria cuando hablan de servicios, ¿cuáles de estos servicios hay en su comunidad? Y entonces uno responde, transporte público, agua potable, electricidad, internet, no sé qué, y podemos responder varias opciones, eso es respuestas múltiples. También están las dicotómicas, sí o no. ¿Está usted embarazada? Sí o no. ¿Trabaja? Sí o no. ¿Estudia? Sí o no. ¿Tiene hijos? Sí o no. Esa es una respuesta dicotómica. Y las de texto abierto, es decir, cuando yo le pregunto, ¿cuál es su opinión sobre tal tema? ¿O cuál es la sugerencia sobre tal tema? Este tema de las preguntas abiertas son las que menos se deben utilizar, porque una vez que yo recojo ese dato, cuando voy a la parte del procesamiento y yo tengo muchas preguntas abiertas, es un poco complicado poder llegar a una conclusión. Por eso este tema de las preguntas abiertas son las que menos se utilizan al momento de recoger datos. Siempre hay que ir un poco más a lo preciso. Y en este tema de recoger datos hay muchos errores que se cometen, pero hay tres que son básicos y principales y que debemos evitar para poder tener una información al final que realmente sea concreta y que me sirva para la toma de decisión. Estos errores son el sesgo. El sesgo es recolectar de un solo sector o grupo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi censo comunal y yo soy una comuna que tengo 10 consejos comunales y yo recojo la información solamente de 3 porque son los que me quedan cero para ir y aplicar el censo. Y los otros 7 yo no recojo la información. Entonces, ya allí hay un sesgo. Cuando yo voy a tomar la decisión que yo voy a tomar en base a esa recolección de datos que estoy haciendo, la voy a tomar en base a la realidad de esos 3 consejos comunales. Y no estoy tomando en cuenta los 7 consejos comunales
que no recogí el censo. Entonces, realmente esa decisión que yo tomé ahí no va a beneficiar a toda mi comuna, solo va a beneficiar a esos tres, porque ni siquiera 3 de 10 es algo representativo para yo poder extrapolar esa decisión a los demás consejos comunales. Es diferente, por ejemplo, si yo tengo esos 10 consejos comunales distribuidos en 3 zonas diferentes, hay 4 en una zona, 3 en otra zona, 3 en otra zona, y yo de esas 3 zonas escojo una muestra. Por ejemplo, 2 consejos comunales de cada zona. Como yo tengo representación de cada una de las zonas, aunque yo no los tome a todos, yo ahí sí puedo extrapolar una decisión que beneficie a todos. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta cada uno de los sectores. Es decir, que cada uno de los que yo estoy tomando tiene la realidad de los otros que no estoy tomando en cuenta. Esto es en el caso donde, por ejemplo, tenemos esas comunas que tienen cosas que ya se disminuyó con el tema de la creación de los circuitos, pero en el caso cuando teníamos comunas que tenían consejos comunales muy lejanos a lo que era lo céntrico de la comuna. Entonces a veces esos consejos comunales no se beneficiaban porque al estar tan lejos, pues no se evaluaba la situación de los mismos. En esos casos aplicamos esto. Ah, bueno, yo escojo uno de cada sector y entonces en base a la decisión que yo tome, sí la extrapolo y beneficio a todos los demás. Pero es muy importante manejar muy bien esto del C y saber que una decisión oportuna no beneficia a todo el mundo si yo no tomo por lo menos una muestra de cada una de las características de toda la comunidad. Luego están las inconsistencias. Preguntar lo mismo de diferentes maneras. Seguramente ustedes han visto o han tenido que llenar algún instrumento, formulario, cuestionario, donde pareciera que te preguntan lo mismo, pero de manera diferente, como para ver si en alguno respondo uno y en otro respondo otra cosa. Esas son las inconsistencias. Este tipo de cuestionarios, cuando hacen ese tipo de preguntas, es para verificar si la persona realmente está siendo sincera con la respuesta que está dando. Ese ruido. ¿Será que sí? Porque yo no sé dónde es eso. No, es que eso no es de allá afuera. Eso es de la cocina, eso es de aquí. Eso es de la cocina.
Bueno, igual no voy a repetir eso, pero no sé. ¿O será que sí repito? Que ya ni me acuerdo de cuándo fue que puse ese canto. ¿No? Empezó otra vez ese tema. Ese tema, ¿verdad? Sí, porque es que con ese escándalo. Sí. Ah. ¿Cómo recolectar correctamente los datos? Existen herramientas de recolección de datos que son muy básicas y sencillas y que son las que se utilizan generalmente para los procesos de recoger información. La primera de ellas son los formularios impresos o digitales. Cuando hablo de formularios impresos y digitales, son cuestionarios, encuestas que son aplicadas para que las personas respondan sobre una situación o un tema en específico que se esté investigando. Antes, estos formularios se generaban en un documento, ¿ok? Y luego se imprimían y la gente iba a a la calle. Ay, ya, estoy enredada. ¿Hasta qué vuelvo a empezar? Que me estaba bien y me desconcentré ese escándalo ahí. Toma, pero. Ay, es que hubo un momento que no me escuchaba. Yo, Claro, ¿qué se sentirá aquello? no, no, es aquí como esto queda como ahí Sí, la persona. la- ¿Cómo recolectar correctamente los datos? Existen herramientas de recolección de datos que son básicas, sencillas y específicas, y que son las que son más aplicadas en los momentos de hacer un proceso de investigación o de recolección de datos como tal. Estas son formularios impresos o digitales, cuestionarios, encuestas, esos documentos que antes se imprimían y la gente estaba en la calle o iba casa a casa a recoger la encuesta. Ahora nosotros podemos utilizar herramientas digitales para hacer estas encuestas que son sencillas. De hecho, ustedes en la primera etapa del plan de formación generaron en una de las clases un formulario en la aplicación Google Forms. Ustedes hicieron su formulario, lo aplicaron en su comuna y obtuvieron una información. El hecho de hacerlo digital me minimiza costos, me minimiza logística, no tengo que imprimir nada, no me tengo que trasladar, yo simplemente mando el link y la persona desde su teléfono me llena el cuestionario y luego yo en la computadora bajo la información y empiezo mi procesamiento de datos, etcétera, todo lo que tengo que hacer para tomar la decisión de esa información que recogí. Entonces, esta es una herramienta que es básica para ustedes en su comunidad. El hecho de ustedes poder tener esa relación de enviarle a sus consejos comunales algún link para que llenen alguna información y que a ustedes les llegue directamente es algo básico, es una herramienta básica que ustedes tienen que manejar dentro de sus comunas. Luego tenemos el diario de campo, que es un registro de campo. Ese es el cuaderno que ustedes tienen para llevar todos los datos de su campo. Ese cuaderno debe existir, todavía hoy debe existir, pero es importante que ustedes sepan que toda la información que está en ese cuaderno debe ser digitalizada. ¿Por qué? Porque ese cuaderno físico está en riesgo de pérdida, de que se dañe, de que se moje, de que se rompa. Entonces, si toda esa información que yo recojo diariamente en ese cuaderno, yo luego la extrapolo a una hoja de cálculo o a un procesador de datos y voy teniendo allí mi información, es un respaldo, ¿ok? Para ese diario de campo que yo tengo, ese cuaderno que yo tengo. Y además de eso, cuando yo voy extrapolando esa información a la parte digital, voy generando la historia de la comuna con todos esos datos que yo voy recogiendo allí. Otra de las herramientas de recolección de datos más usadas son las fichas de caracterización. Es cuando yo, para algún registro en específico, utilizo una ficha específica. Por ejemplo, estoy segura de que las personas de la bolsa del club tienen una ficha de caracterización. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener cuántas casas hay en una comunidad, cuántas familias hay, cuántas personas hay, cuántas familias hay por casa, cuántos niños, cuántas niñas, todo eso. Y es un tema específico. Ellos no tienen el censo de la comuna, a ellos les interesa
una parte de la información y para eso generan una ficha de caracterización con ese tema específico que ellos les permite entonces distribuir el beneficio de la bolsa de alimentación. Entonces, estas fichas nosotros también las podemos generar para casos específicos, por ejemplo, para el tema económico. Yo genero una ficha de cuántas UPF tengo, cuántas cooperativas, cuántos metros de siembra, cuáles son los rubros. Entonces, repito, no tengo el censo completo para yo tener que revisarlo cada vez que necesite sacar una información de la parte económica, sino que yo tengo una ficha que recoge esa información específica. ¿Ok? Diseñar estas herramientas es importante tener claro tres puntos que son básicos y principales para yo poder obtener una buena información, una buena recolección de datos bajo estas herramientas. El primero es la claridad. Cada vez que yo aplique un cuestionario, hago un llenado de mi cuaderno diario de información, una ficha de caracterización, yo debo tener claridad de qué es lo que estoy preguntando. Tener preguntas claras, sencillas y sin ambigüedad. Que la gente entienda a la primera lo que yo quiero saber con lo que yo le estoy preguntando. Y yo tener claro cuál es el dato que yo quiero recoger bajo esa pregunta. Luego está la relevancia. Preguntas con propósito para la toma de decisiones. Si yo estoy haciendo un estudio sobre el tema del agua, ¿ok? Si tienen agua potable, si tienen tanque, agua directa por tubería, no sé qué, en una familia, yo voy con mi fichita o con mi cuestionario a recoger esa información. Yo no le voy a preguntar cuánto gana el jefe de familia o si recibe la bolsa CLA o si los niños tienen alguna enfermedad. No, porque yo voy específicamente a un tema. Entonces yo tengo que tener esas preguntas con propósito al tema que yo estoy recogiendo. Y el tipo de respuesta. Aquí podemos utilizar varias cosas. Están las escalas. Son esas preguntas que se responden con excelente, bueno, malo, regular, pésimo. Eso es una escala. O bueno, malo, regular. Eso es una escala. Opciones múltiples. Por ejemplo, cuando ustedes se meten en la aplicación Patria, generalmente hay una encuesta que les hacen y ahí hay muchas opciones múltiples. A lo mejor le preguntan, ¿cuáles de estos servicios hay en su comunidad? Entonces ustedes marcan transporte público, agua potable, internet, gas directo, y ustedes pueden marcar varias. Eso es opción múltiple. También están las opciones dicotómicas, el sí y el no. Cuando yo pregunto, ¿trabaja, el jefe de familia trabaja? ¿Sí o no? ¿Los niños estudian? ¿Sí o no? ¿Recibe la bolsa CLAP? ¿Sí o no? Esas son respuestas dicotómicas, ¿sí o no? Y los textos abiertos. Aquí es cuando yo pregunto, ¿cuál es su opinión con respecto a qué le parece a usted tal cosa? ¿Puede darnos una sugerencia sobre tal cosa? Esos son textos abiertos. Este tipo de respuesta es el que menos se debe utilizar en los procesos de recolección de datos, dependiendo de cuál es el estudio. ¿Por qué? Porque al momento de procesar los datos, cuando es una respuesta abierta, es un poco más complicado, porque hay que como que darle la vuelta a lo que la persona respondió para ver qué es lo que yo voy a colocar aquí. Y entonces, ese tipo de respuestas son las que menos debemos utilizar, a menos que sea un estudio de opinión, que ya ahí el tema del procesamiento de datos es un poco más extenso. Una cosa importante aquí con el tema de la recolección de datos, para que sea de manera correcta y oportuna. Hay ciertos errores que generalmente se cometen y que nosotros tenemos que tratar de disminuir lo más posible para que esa recolección de datos sea realmente efectiva. Hay tres principales errores. Uno, el sesgo. El sesgo es recolectar la información de un solo sector o grupo. Por ejemplo, si yo soy una comuna que tengo 10 consejos comunales y yo necesito recoger una información para poder tomar una decisión y generar un proyecto para beneficiar a toda la comuna. Y yo voy y agarro solamente a 3 consejos comunales y les aplico la encuesta a esos 3 consejos comunales. Estoy dejando 7 consejos comunales por fuera. Realmente lo que yo genere de esos 3 consejos comunales no va a ser relevante para yo poder beneficiar a los 10, es decir, para yo poder beneficiar a toda la comuna. ¿Qué puedo hacer en estos casos para que este sesgo no se presente? Si es por un tema de distancia, que tal vez yo no puedo llegar a los 10 consejos comunales de manera tan sencilla,
yo los divido por zonas. Tal vez yo tengo una zona donde quedan 4 consejos comunales, tengo una zona donde quedan 3 consejos comunales y tengo una zona donde quedan 3 más. Yo aplico mi cuestionario, ¿verdad? Se lo mando a algún vocero en esa zona y le digo, mira, de esos consejos comunales que tú tienes allí, escoge 2 que me llenen esa información, por lo menos 2, si no puedo con todos los que están ahí. Y yo entonces tengo información de cada uno de los sectores. Ahora sí, aunque yo no haya aplicado el cuestionario de los 10 consejos comunales, yo puedo tomar una decisión que los beneficie a todos. ¿Por qué? Porque tengo representatividad de todos, independientemente de dónde están. Pero si yo agarro solamente los 3 que tengo más cerca por tema de comodidad, eso no me va a dar una toma de decisiones correcta para yo poder beneficiar a todos los demás. Entonces, este tema del sesgo es muy importante que se maneje. Ahorita es difícil que exista este tema de sesgo cuando hablamos de temas digitales. Si yo puedo recoger la información creando un cuestionario digital y mandando un link, yo puedo hacer que todos o la mayoría de las personas puedan llenarlo. Entonces, este sesgo tiene que ser siempre lo más mínimo posible. Luego tenemos las inconsistencias. Preguntar lo mismo de manera diferente. En algunos cuestionarios, tal vez ustedes lo hayan llenado, existen esas preguntas que pareciera que me están preguntando lo mismo, pero de manera diferente y es la misma respuesta. ¿Por qué se hace esto? Para ver si la persona realmente está clara en lo que está respondiendo. Entonces, al momento de procesar los datos, uno ve si en la primera pregunta me dijo que era bueno y en la segunda me dijo que era bueno, que se la pregunté diferente, pero es lo mismo, y en la tercera me dice que era bueno, ese dato está correcto. Ahora, si en la primera me dijo que era bueno, en la segunda me dijo que era malo y en la tercera me dijo que era regular, ya ese dato yo no lo puedo tomar en cuenta para el análisis en la toma de decisión, porque la persona está siendo incongruente en su respuesta. Porque aunque le estoy preguntando de manera diferente, es lo mismo lo que estoy preguntando en esas 3 preguntas diferentes. Entonces, eso al momento de procesar los datos hay que revisarlo muy bien para poder tomar ese dato sí o no para el proceso del análisis. Y está el tema del dato incompleto. Esto sucede muchísimo y es delicado en el sentido de poder presentar entonces unos datos y una información para una toma de decisión oportuna. Si yo voy a generar, por ejemplo, una matriz y empiezo a dejar un poco de datos en blancos, me preguntan, no sé, la edad de los chamos y no la coloco, me preguntan el tema financiero y no lo coloco, pero sí coloco el tema de las necesidades y lo otro. Realmente, dependiendo de cuál es mi objetivo de la recolección de esos datos, tener tantos espacios en blanco no me hacen congruente la información. Entonces yo no puedo tomar decisiones que realmente sean oportunas. Por eso es importante siempre que uno reciba un cuestionario, que uno esté aplicando un cuestionario, llenando una matriz, tratar de completar en un 98% todos los datos que allí se solicitan. En conclusión, ya para terminar esta clase del día de hoy, que era simplemente el tema de recolección de datos, que es el primer paso para todo ese proceso que es la toma de decisiones. Proceso que van a ir evaluándose y van a ir viendo clase por clase durante todo el proceso de formación del Plan Común de Red Digital, específicamente en esta segunda etapa, donde van a trabajar paso por paso. Conclusiones. ¿Qué viene? Un dato errado genera una mala decisión. Un dato preciso y bien recolectado es el 50% del éxito de la gestión. Ya no más dejarme llevar por rumores que aquel dijo que no viene más la bolsa del CLA, que aquel dijo que el gas directo no va a llegar tal día, que aquel dijo, no, vamos a irnos a fuentes verificables y vamos a ir a recolectar datos de manera oportuna y congruente para poder hacer una toma de decisiones correcta. Si yo tuviera que presentarles a ustedes todo el proceso de lo que es la toma de decisiones, desde el primer paso, que es la recolección de los datos, por medio de preguntas, sería de la siguiente manera. El primer paso es la recolección de los datos. ¿Qué información necesito tener y cómo la necesito tener para entender la realidad del problema que se requiere resolver? Si nos vamos nuevamente al ejemplo de las consultas. ¿Qué información necesito tener
para poder proponer los proyectos para la consulta. ¿Qué información necesito tener? Ahí está el primer paso, que es la recolección de datos. Luego, el segundo paso es la sistematización y procesamiento. ¿Cómo organizo, limpio y estructuro los datos para tener un buen resultado? Entonces, ya yo tengo toda la información con respecto a las necesidades de mi comuna. Las recogí por el ACA, porque hice cuestionarios, porque está el mapa de sueños, el mapa de soluciones, porque recojo la información de las consultas anteriores, porque la gente me dijo todo lo que ya hablamos, fuentes de información primaria, secundaria, ya recogí toda la información. Ahora, ¿cómo la organizo? La limpio. Cuando hablo de limpiar, es lo que hablamos ahorita. Esos errores que se cometen los tengo que disminuir lo más que pueda para yo entonces presentar esa data para el siguiente paso, que es la creación de variables e indicadores. ¿Qué vamos a medir? Que ya tengo toda esa información. ¿Qué es lo que yo tengo que medir para poder generar mis proyectos que voy a proponer para la consulta? Presentación de la información. ¿Cuál es la forma clara y visual de mostrar los resultados? Cuando yo voy a la asamblea, donde yo voy a proponer estos proyectos y se va a tomar la decisión de cuáles son los 7 proyectos que se van a ir para la consulta, yo debería de tener una presentación donde yo digo, mira, el problema, aquí tantas personas de esta comunidad están diciendo que este es el problema, otras personas están diciendo que es esto, en la calle tal hay este problema, la electricidad de la zona tal es esto, todo eso debería estar presentadito para que la gente en asamblea lo pueda visualizar y se pueda tomar una mejor decisión. Y luego viene el análisis de la información. ¿Qué significan esos datos? Ah, mira, ¿qué significa que en la zona tal no haya tuberías de agua? Ah, ¿qué significa? Bueno, que esa gente tiene que pagar cisterna, que los chamos no acuden al colegio todo el tiempo porque no tienen la ropa limpia, no se pueden bañar, hay desnutrición o hay enfermedades por el tema de la alimentación porque no hay agua y no se pueden lavar los alimentos. ¿Qué significa que en esa zona falte eso? Para entonces nosotros tomar la decisión de decir, eso es una prioridad para un proyecto. Cuando yo me respondo todas estas preguntas, fíjense que es paso por paso, entonces luego al final viene la acción concreta y efectiva para ejecutar y lograr el impacto deseado. Si yo veo toda esa realidad, por ejemplo, esa zona que no tiene agua, yo decido en asamblea, en conjunto, proponer ese proyecto para que esas personas puedan tener esas tuberías de agua y puedan disminuirse todos estos problemas que están teniendo. Ejercicio a realizar. Todas las clases que ustedes van a ver en esta segunda etapa del plan de formación Comunas en Red Digital deben generar un producto. En este caso, cuando hablamos de la clase de recolección de datos, deben definir el método por el cual van a recolectar o han recolectado hasta ahora el censo de la comuna. Explicar paso a paso en un documento. Ustedes en la primera etapa del plan de formación trabajaron con procesador de texto o Word. ¿Ok? Ustedes van a agarrar un documento Word y ahí van a explicar. Bueno, nosotros en la comuna tal el censo comunal lo recogimos porque hicimos un formulario digital, le pasamos el link a cada uno de los responsables de los consejos comunales, ellos llenaron información y luego nosotros procesamos en una matriz y consolidamos. O nosotros nos fuimos casa por casa y levantamos la información en nuestro cuaderno que llevamos cada uno de los voceros. O hicimos una asamblea y en esa asamblea estaban los principales voceros de cada uno de los consejos comunales y le fuimos haciendo las preguntas y ellos fueron respondiendo. Entonces, ustedes van a agarrar ese documento Word y van a explicar allí cuál ha sido el método que ustedes han utilizado hasta ahora. No tiene que ser uno. A lo mejor, mira, una vez utilizamos este, para hacer otro estudio utilizamos este, para hacer otro estudio utilizamos este. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos que ustedes hasta ahora han utilizado para recoger información en sus comunas? Y si no lo han hecho, acuérdense que les comenté que para esta segunda etapa del plan de formación Comunas en Red Digital, ustedes van a tener que tener el censo poblacional. Todo el censo, no necesariamente, pero sí una gran parte, por lo menos un 50%, para que ustedes puedan desarrollar todos los productos que se les va a solicitar clase por clase.
Si ustedes no han recogido ese censo, bueno, ¿cuál es la metodología que ustedes van a utilizar para recoger ese censo? Lo van a plasmar allí. Entonces, tienen que estar muy pendientes por el grupo, ¿ok? De información para que reciban todos los materiales necesarios para poder, con la ayuda de los facilitadores que están con ustedes en cada uno de los infocentros, desarrollar todos estos productos y todas estas tareas que se les va a ir pidiendo. Esta segunda etapa del plan de formación Comunas en Red Digital va a ser muy práctica, porque el objetivo de este plan de formación es que ustedes no solamente adquieran de manera teórica las herramientas, sino que las sepan aplicar y que los productos que se generen no son para nosotros, sino que le queden a ustedes en sus comunas y ustedes los puedan utilizar diariamente. Con esto culminamos la primera clase de la segunda etapa del plan de formación Comunas en Red Digital. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda estamos a la orden. Chao, chao.